La guerra terminará en capitulación. Amigos, hay un detalle escalofriante de esta guerra que los noticieros tradicionales nos están ocultando deliberadamente. ¿Qué pasa cuando un conflicto militar deja de ser por territorio y se convierte en una secta religiosa? Hoy vamos a desenmascarar cómo se están desenterrando figuras de un pasado muy oscuro, el macabro código numérico y qué dejaron a la vista de todos y por qué Occidente aplaude este fanatismo en primera fila. Esto ya no se trata de trincheras, se trata del lado más, pero más oscuro de la mente humana. Amigos, bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Pónganse cómodos porque el análisis de hoy les va a cambiar por completo la perspectiva, se los aseguro. Así que arrancamos. La ilusión de la paz y el otoño de fuego. Tenemos que ser brutalmente honestos con lo que está pasando. Como todos saben muy bien, ya se terminó esa famosa etapa de 40 días en la que supuestamente Zelensky iba a acorralar a Rusia para obligarla a firmar la paz. ¿Y qué cambió? Absolutamente nada. La guerra sigue. De hecho, hoy mismo, Zelensky reunió su cúpula militar y aprobó los planes para lanzar deep strikes, ataques profundos, dentro de territorio ruso durante todo lo que queda de agosto y septiembre. La tarea está definida. Nos espera un otoño literalmente en llamas en el este de Europa. Pero la gran pregunta es, ¿cuánta más fiebre va a generar este conflicto? Y la respuesta que llega desde los analistas al otro lado del frente, pues yo diría que es escalofriante. Esta fiebre solo va a bajar con la capitulación total de una de las partes, ya sea de Ucrania o de Rusia. No va a haber etapas intermedias, no va a haber coexistencia pacífica. Todo lo que escuchamos sobre posibles negociaciones y treguas es puro ruido mediático. La realidad en el terreno no va a cambiar. Y eso nos lleva a la matemática brutal del desgaste. Entramos de lleno en lo que los expertos llaman el embudo de la escalada, ¿verdad? La guerra se va a seguir expandiendo hasta que uno de los dos bandos pierda por completo y sin reservas su capacidad de resistir militarmente. Y la verdadera tragedia es que los dos bandos todavía les queda muchísima capacidad. ¿Sí? Hay que consentirlo. Es una cruda realidad. Aunque por razones muy oscuras, muy, muy, muy oscuras. Miren, por el lado de Kiev, su mayor recurso bélico es macabro. Es su cúpula de dirigentes que simplemente no le importa cuánta población queda viva al final de todo esto. Como sus patrocinadores y su verdadera retaguardia están cómodos en países que no caen bajo las bombas, pueden darse el lujo de alargar esta guerra hasta el último ucraniano. Y es que es un recurso inmenso y aterrador. Ese reloj no existe para Moscú. Y del lado ruso, bueno, llevamos 5 años escuchando las mismas promesas de inteligencia occidental, ¿no? Que Rusia se va a quedar sin misiles, sin tanques, sin dinero. E incluso la estrategia británica y ucraniana de iniciar una campaña de terror civil para provocar protestas masivas en Rusia, exigiendo la rendición, ha fracasado. Los precios de petróleo siguen por las nubes y aquí le mandan un gran saludo al señor Trump, ¿verdad? Gracias a él, el petróleo está alto y esto ayuda consecuentemente a Rusia. O sea que, thank you very much, Mr. Trump. Iba a decir Mrs. Trump, Mr. Trump.
Así que los recursos de Moscú podríamos decir que están intactos. Sí, pero presten mucha atención a este detalle táctico. El Estado Mayor ruso está aplicando una estrategia de agotamiento agresivo. Se alimentan de soldados por contrato, evitando una movilización masiva que haga estallar a su sociedad. Avanzan lento, aplastando todo a su paso hacia Sloviansk, Kramatorsk y Orejov, porque a diferencia de Kiev, el ejército ruso no pelea mirando el calendario, ¿verdad? Desde el 2022 no tienen prisa ni fechas patrias que cumplir. La media nos dice esto, pero yo siempre les he dicho, no pongan atención a los calendarios. Por eso, este infierno asimétrico puede durar muchísimo tiempo más. Ya ayer les mencionaba con respecto a la situación de la movilización, la verdadera situación de la movilización de Rusia. Está muy lejos de ser una realidad. Les enseñé la gráfica, ¿no? Solamente el 25% están activos. El otro 25% están de descanso cerca de la línea, el 15% están en entrenamiento y el 30% pues están en sabático o están en hospitales, ¿verdad? O sea, con ese mínimo, los rusos han desarrollado todo este desastre en Ucrania. Ahora bien, esa trampa de las treguas y la diplomacia del engaño. Amigos, la catarsis de la que hablan los expertos ya nos estalló en la cara. Los ataques de los últimos días han sido brutales. Infraestructura portuaria destrozada en el sur, drones cruzando hacia Moldavia. ¿Se acuerdan el dron que les enseñé ese que cruzó desde Crimea? Se fue todo por la frontera de Moldavia hasta que los ucranianos lo perdieron de vista, según ellos dicen, ¿no? Y misiles cayendo sobre almacenes e instalaciones de doble uso. Hoy me imagino que los rusos tomaron una decisión muy dolorosa, tuvieron que atacar la planta industrial Antonov, ¿sí? Eso ha sido un golpe duro para ellos, pero ni modo, cuando toca, toca, como dicen, ¿no? Todo esto se está endureciendo a niveles extremos. Pero en medio de este caos sale un asesor de Zelensky, Podolyak, a decirle a la prensa alemana que van a buscar una tregua en el mar. Básicamente, pedir que no se ataquen los corredores para que la fase caliente de la guerra empiece a bajar. Pero los analistas rusos se ríen de esto. Nos recuerdan una frase escalofriante que soltó el alcalde de Dnipro allá por 2014 y que define la diplomacia de Kiev. Prométanles lo que sea y los ahorcamos después. ¿Mm? Esa es la mentalidad de Ucrania, de los ucranianos. Para Moscú, cualquier intento de tregua hoy es recibido como con un muro de hierro. Es un no rotundo. Ese ciclo tóxico de los acuerdos rotos. Amigos, lo que estamos viendo es un ciclo tóxico que ya se volvió costumbre. Ucrania rompió sistemáticamente los acuerdos en el Mar Negro, como el famoso acuerdo de los granos, incluso auspiciado por las Naciones Unidas, y lanzó ataques en el Mar de Azov para ganar un aplauso mediático rápido, para subirse a la ola del hype, ¿verdad? Pero escuchen bien cómo lo ve el Kremlin. Das un golpe mediático, rompes la confianza, y cuando Rusia te devuelve el golpe con una fuerza devastadora, entonces sales a gritar, ¿y a nosotros por qué? Y hay gente que cae en esta trampa. Vamos a dar marcha atrás y hacer las paces, dicen ellos. Las cosas en la geopolítica no funcionan así, amigos. Es como romper un trato con Irán. Si destruyes la confianza, tienes que pagar un precio altísimo. Y como Kiev no tiene cómo pagar esa compensación, Rusia ahora se siente con las manos completamente libres para arrasar con todo. La paradoja de la victoria.
y el verdadero objetivo, amigos. Y aquí hay una trampa psicológica brutal. Los analistas rusos lanzan una pregunta al aire que destroza la narrativa occidental. Si Ucrania está ganando tanto, si de verdad están aplastando a Rusia en el frente, ¿por qué andan rogando por una tregua aérea y marítima? La respuesta es siniestra. No buscan la paz, buscan ganar tiempo. Mientras mantienen a Occidente hablando de treguas, el verdadero objetivo es acumular suficientes misiles de largo alcance para lanzar ataques masivos contra objetivos civiles dentro de Rusia. Su única esperanza es provocar una crisis política interna en Moscú. Así pues, que la gran pregunta es, ¿qué significa realmente capitular? Entonces, si no hay treguas, ¿cuál es el final del juego? Para Rusia, la guerra termina con una sola cosa, la capitulación. Y no se refieren a levantar una bandera blanca en una trinchera y decir me rindo. No, 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 no. Capitular significa cumplir las exigencias mínimas de el Kremlin, de Moscú, de Putin. El reconocimiento jurídico y legal de las nuevas fronteras de la Federación Rusa mediante tratados internacionales. Sin esos sellos y firmas, Moscú considera que esto sería solo otro conflicto congelado más. Y Putin ya dejó claro que está harto de los conflictos congelados. Saben perfectamente que si logran que Ucrania firme ese reconocimiento legal, el resto del mundo no tendrá más remedio que aceptarlo automáticamente. El ultimátum y esa muerte simbólica del régimen. Es que fíjense bien, porque esto es fundamental. Putin ya dejó clarísimo que está harto de los conflictos congelados, ¿verdad? Ya lo repetí, ¿no? El que no quiere un alto al fuego temporal, que se rompa en 2 años. El que quiere un tratado jurídico oficial con todas las de la ley. Pero como los analistas rusos admiten abiertamente, no existe ni un solo político en Ucrania dispuesto a firmar eso. Es más, no existe ni un solo político en Europa que apoye esto. Por lo tanto, el Kremlin asume que esas condiciones solo se van a imponer a la fuerza, metro a metro, con los avances de sus tropas. Creo que no hay necesidad. ¿Quiénes de la cúpula de Rusia han venido diciendo esto? ¿No? Para los que siguen el canal, saben a quiénes me refiero, ¿verdad? ¿Y cuáles son los 3 ingredientes exactos de esta capitulación que exige Moscú? Primero, reconocimiento legal de las nuevas fronteras de Rusia. Segundo, desarme total y neutralidad absoluta. Nada de bases extranjeras ni banderitas de la OTAN. Y tercero, el paquete humanitario. Devolver los derechos al idioma ruso, detener la persecución a la Iglesia Ortodoxa, ya vamos a hablar de esto más adelante, y abolir la ideología extremista. Poner mucha atención a esta última parte, la ideología extremista. Los mismos expertos rusos saben que exigir esto es pedirle al régimen actual de Kiev que firme su propio certificado de defunción. No lo van a hacer. Cumplir estas 3 cosas equivale a la muerte simbólica y política del gobierno de Zelensky, de su junta, de su régimen, de los nacionalistas. Por eso la guerra no se va a detener. La fase del terror fácil y el banderismo. Amigos, y aquí entramos en la parte más oscura de este verano. Ante la imposibilidad de ganar en el campo de batalla, estamos viendo una transición macabra. Los mismos sociólogos rusos dividen el nacionalismo ucraniano en 3 fases históricas y dicen que justo ahora estamos pasando a la fase final, el banderismo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el terror deliberado contra la población civil se convierte en la máxima prioridad. Como las fuerzas de Kiev están perdiendo capacidad de resistencia militar real, pues recurren a lo que los expertos llaman a la estrategia del terror fácil.
Con la tecnología moderna y los enjambres de drones, es mucho más sencillo y barato atacar zonas civiles en Donetsk, Gorlovka o Belgorod, Briansk, simplemente para sembrar pánico que enfrentarse cara a cara con el ejército ruso en las trincheras. El fin de la logística y la nova posta. Y ojo con las represalias, porque la simetría de los ataques es brutal. Mientras Kiev lanza drones contra civiles, Rusia está apuntando a la yugular logística de Ucrania. En Occidente, pues desde aquí vemos noticias de que un misil ruso golpeó una oficina de correo ucraniano, la famosa Nova Posta, y se vende como un ataque civil. Pero al otro lado, para la inteligencia rusa, es un secreto a voces que toda la red de correos y almacenes de Ucrania se está utilizando como instrumento de logística militar activa, porque la logística militar activa militar está hecha pozole. La gran diferencia. Ellos ven los mismos videos que nosotros, donde los soldados ucranianos agradecen al equipo que les llega por paquetería. Así que escuchen bien esta predicción escalofriante que hacen desde Moscú. A medida que el embudo de la escalada siga creciendo, los ataques de represalia van a ser tan masivos que en los próximos 6 meses literalmente no quedará en pie ni un solo gran centro comercial de distribución o almacén logístico en todo el territorio, no de Kiev, pero de Ucrania. Ya les anticipaba hace 2 días, pues, de que los rusos están machacando el este y el centro de Ucrania. Espérense, cuando ya no haya nada que atacar, se van a mover al oeste. Ya ustedes se van a recordar de este día. El segundo frente y la jugada de Azerbaiyán. Pero amigos, el conflicto no solo se está calentando en las trincheras de Ucrania. Si levantamos la vista y miramos hacia el Cáucaso, están pasando cosas rarísimas. Como dice la película, Stranger Things, cosas raras. De repente Azerbaiyán, que supuestamente no tiene vela en este entierro, lanza órdenes de captura con perros contra periodistas y analistas rusos. ¿Se acuerdan? Y al mismo tiempo, Rusia deporta de Moscú al jefe de la diáspora azerbaiyana. ¿A qué viene este pleito? Pues los analistas conectan los puntos de una manera muy clara. Tras las recientes cumbres, Turquía ha estado enviando grandes paquetes de armas a Ucrania, intentando meterle el pie a Rusia en el Mar Negro. Y Azerbaiyán, siendo el gran socio de Turquía, pues decide pinchar al oso ruso para demostrar su soberanía. Por supuesto, hay alguien en Kiev frotándose las manos con esto: Zelensky. Su gran sueño siempre ha sido que estalle un segundo frente bélico en el Cáucaso que obligue a Rusia a dividir sus tropas. Aunque, siendo realistas, nadie cree que Azerbaiyán quiera terminar con sus ciudades destruidas como Ucrania. ¿Mm? ¿Verdad? La ilusión de la neutralidad. Y esto nos lleva a una tragedia geopolítica brutal que afecta a todos los países postsoviéticos. Hay una contradicción tremenda en lo que Rusia le pide a Ucrania. Moscú exige con total sinceridad que Ucrania sea un estado neutral, pero la historia nos está enseñando a base de misiles que la neutralidad en esa zona es imposible. Como dicen los expertos, es imposible explicarle a la historia por qué ciudades como Kharkov y Belgorod, que fueron fundadas por el mismo zar, bajo el mismo proceso histórico y casi al mismo tiempo, hoy tienen que estar en lados opuestos de una frontera matándose a tiros. Esa supuesta neutralidad es en la práctica la destrucción de Ucrania tal y como la conocemos hoy, porque sus contradicciones internas pues son insostenibles. Y esto nos lleva al derecho a ser el enemigo. Ponen atención, escuchen esta reflexión porque es oro puro para entender cómo funciona el poder en el mundo real, yo diría. Durante años,
nos vendieron el cuento soviético de la amistad de los pueblos, ¿verdad? Pero esa idea es profundamente hipócrita. Básicamente la postura era, claro que reconozco que eres un país independiente, pero no tienes derecho a aliarte en mi contra. A ver, amigos, si te dicen eso, entonces no eres verdaderamente independiente, ¿verdad? Una parte inalineable de cualquier soberanía es precisamente el derecho a ser enemigo, a ser el enemigo. Si alguien reconoce tu independencia, pero te prohíbe ser su enemigo, pues eso no es libertad. Eso se llama vasallaje. Es ser un protectorado disfrazado, ¿verdad? Ahora bien, el cambio de mentalidad en Moscú. Y esto es lo que está provocando tantas explosiones y confusión. Por años se habló de independencia de dientes para afuera. Mientras en cuestiones de seguridad se exigía obediencia, ¿verdad? Pero hoy, en pleno 2026, la élite rusa está despertando a una realidad muy cruda. Están asimilando con mucho peso encima que si hay independencia, pues hay enemigo. Ya no buscan amigos ficticios ni vecinos neutrales. Están asumiendo que tienen enemigos soberanos en sus fronteras. Y ahora la gran pregunta que define los próximos movimientos de Putin es, ¿qué hacemos con esta realidad? Ya no hay lugar para medias tintas. La tensión en Polonia y el cinismo occidental. Ah, una cosa más, antes de pasar a la tensión en Polonia. Ahí es donde los británicos entran con sus teorías democráticas de igualdades para las razas y todas esas cosas de inclusividad y empiezan a hacer desastres en las fronteras. ¿Mm? Mucho ojo con esto, ¿eh? Que decisión soberana de estos países no es una posición de influencia británica. No hay que olvidar esto, ¿eh? Pues bien, la tensión en Polonia y el cinismo occidental. Pero miren la paradoja cuando giramos la mirada hacia el oeste, hacia Polonia. Mientras a los refugiados ucranianos en ciudades rusas como Omsk o Tambov, nadie los persigue por hablar su idioma, en Polonia la tensión social está que arde. Les revisan el equipaje, les arrancan los símbolos y el rechazo en las calles es cada vez más evidente. Hasta los chavalitos, hasta los niños tienen acoso de adultos solamente porque hablan con acento ucraniano. Y es que los propios analistas polacos lo han dicho sin pelos en la lengua. Para Varsovia, los ucranianos solo tienen una función útil y es que sirvan para combatir contra los rusos. Fuera de eso, no los quieren. El nacionalismo ucraniano históricamente no tolera a ninguno de sus vecinos. De hecho, el propio Konovalets intentó asesinar al líder polaco Pilsudski. Por eso, cuando los polacos ven actitudes que consideran fuera de lugar, tratan a los refugiados con el mismo desprecio histórico de siempre. Es el drama eterno del siglo XVII repitiéndose. Aliarse con unos contra otros hasta terminar en la ruina absoluta, ¿verdad? Ahora, hablemos del panteón. Y poner mucha atención con esto porque no quiero que se me confundan. Voy a tratar la manera de ser lo más preciso y claro. Hablemos de ese panteón y la nueva religión. Y aquí llegamos al corazón de este engaño, amigos, de todo este engaño. Recientemente trajeron a Kiev las cenizas de Konovalets. En medio de la noche, le dieron honores de Estado, entregaron sus restos al batallón Azov, sacaron videos publicitarios en el metro y llenaron las calles de carteles diciendo bienvenido coronel. El 95% de la gente en Ucrania no tiene ni la menor idea de quién fue este tipejo ni los actos extremistas que cometió. ¿Por qué el gobierno hace esto? Los analistas lo explican de forma muy contundente. Kiev no puede armar un panteón patriótico con figuras históricas honorables porque casi todos los personajes ilustres de esa tierra tenían raíces rusas.
De que los hay, los hay. Hay ucranianos muy históricos en ciencias, en letras, pero de raíces rusas. No tienen dónde escoger. Así que tienen que ensalzar a los líderes radicales del pasado, porque estos cabrones sí son del oeste. Esto demuestra que el proyecto actual de Kiev ha dejado de ser una identidad étnica para convertirse en una auténtica identidad casi religiosa o sectaria. Cualquiera, cualquiera puede jurarle lealtad, incluso figuras que nada tienen que ver con las raíces tradicionales. Mientras que el mismo día que se celebra estos personajes, los centros de reclutamiento persiguen y arrestan a los religiosos de la Iglesia Ortodoxa tradicional. Es que es increíble. Es increíble ver a colombianos hacer juramentos ante estos panteones. De ahí, pues ya son banderistas. Y estos colombianos ni siquiera tienen ni la más mínima idea a quién le están haciendo juramento, a quién le están jurando lealtad. Solamente constar ahí y decir, ya soy parte de esto. Ah, pues bien, hablemos de la paradoja cruel y el reemplazo simbólico. Amigos, escuchen la clase de locuras y contradicciones que se están viviendo en las calles. Miren el caso de los sacerdotes ortodoxos tradicionales. Los agentes de reclutamiento los secuestran, les dan una paliza, el gobierno les suspende la ciudadanía, pero paradójicamente, igual los mandan al frente de batalla. Te quitan tus derechos como ciudadano, pero te exigen que vayas a morir por ellos. Y todo esto está conectado con un reemplazo simbólico que pone los pelos de punta. Mientras a la histórica Iglesia Ortodoxa le confiscan sus santuarios, como el Sagrado Monasterio de las Cuevas de Kiev, y se llevan las reliquias de sus santos con rumbo desconocidos que aparecen por ahí en los museos de Francia y, hay que decirlo, y muchos de ellos en el Vaticano. Al mismo tiempo, traen a la capital los huesos de personajes con pasados oscurísimos para meterlos en su nuevo panteón de héroes. Están sacando a los santos para meter a los huesos de los demonios. ¿Mm? Esta es la doctrina de la crueldad absoluta. Los analistas lo describen como un momento de elección radical. Hoy en día, el sistema te exige jurar lealtad a esta nueva fe y a los aliados de estos personajes radicales. Como les digo, hasta colombianos andan ahí haciendo sus juramentos. Lo diremos como lo dicen los expertos, ¿no? Te obligan a jurar lealtad a aquellos que amaban hacer el saludo al sol, ¿verdad? Abrazando la simbología extremista que Europa prometió erradicar hace 80 años. Y aquí pasa, ¿y qué pasa si no encajas en esta nueva religión oficial? Pues quedas completamente fuera del sistema y pasas a ser un objetivo legítimo. Esta doctrina justifica la crueldad absoluta contra cualquiera que sea declarado enemigo, ya sea por hablar ruso o por defender la fe ortodoxa tradicional, o simplemente por no querer venerar a estos nuevos ídolos. ¿Se dan cuenta la magnitud de este fenómeno? La historia borrada y el origen del extremismo. Para entender de dónde salió todo esto, hay que rascar un poco en la historia que no nos cuentan. Este líder extremista Konovolets originalmente era un ruteno. Los rutenos eran una parte del gran pueblo eslavo ortodoxo que escribía en antiguo eslavo eclesiástico, ni siquiera clásico, eclesiástico. Pero durante la Primera Guerra Mundial y bajo el dominio austrohúngaro, fueron sometidos a una ucranización forzada, donde el movimiento que defendían sus raíces fue prácticamente exterminado en campos de concentración como Taleroj.
De esa fractura nacieron estos líderes radicales que renunciaron a su identidad histórica para convertirse en los arquitectos del nuevo nacionalismo extremo. Y hoy, llevar sus huesos a Kiev, una ciudad que históricamente es la cuna de la ortodoxia rusa, es visto por Moscú como la máxima profanación. Podríamos decir que es una línea roja simbólica gigantesca. Así pues, que esto nos lleva al choque existencial. Amigos, no habrá paz. Así pues, con esto llegamos a la conclusión más dura de todo este análisis. Esto no es un conflicto que se vaya a resolver sentado a dos diplomáticos a tomar café. Es un juego de suma cero. Para Moscú, o sobrevive su visión histórica y espiritual, lo que significa que ese panteón de extremistas tiene que desaparecer de Kiev, o esa región se convierte en un agujero negro de muerte. En cualquier futuro acuerdo de paz, Rusia va y tiene que exigir como condición innegociable que se detenga esta profanación. Pero el actual gobierno de Kiev no puede ceder, porque ese extremismo es ahora su corazón, su única identidad. Por eso los analistas advierten con mucha frialdad. La camarilla gobernante prefiere ver parecer el último ciudadano antes que renunciar a sus nuevos símbolos. Como bien dice, ¿no? El ídolo de barro, la ignorancia masiva. Lo que más irrita, lo que más irrita de todo este circo es que están endiosando a completos desconocidos. Miren a este tipo, Kunabolets, le hacen homenajes. El batallón Azov le rinde honores en televisión y yo les firmo que el 95% de la gente en la calle no tiene ni la más remota idea de quién fue este señor. Es que van porque están forzados, es que si no van, les cae. No se confundan, ¿eh? Lo mismo con este Fyodorov, que anda organizando marchas. Fyodorov es parte de ellos, ¿eh? Por eso cuando dices, salgan a marchar, la gente tiene que salir a marchar. O salen porque alguien dijo que hay que salir, porque ellos saben perfectamente bien que si no salen, pues les cae. Ahí andan las entrevistas en las calles cuando le preguntan a la gente qué están apoyando y ni siquiera saben. En esa revolución de cartón escribían el nombre de Fyodorov incorrectamente, que parecía totalmente otra persona. Ese es el temor que existe ahorita en Kiev, en la gente. Pues bien, este señor, Konavolets, un líder extremista al que, por cierto, la inteligencia rusa eliminó volándolo en pedazos con una simple caja de bombones. Esto recuerda a cuando se puso de moda esa cancioncita infantil, bueno, en Ucrania, ese remake donde ponían a los niños en las guarderías y escuelas a saltar y gritar felices, nuestro padre es bandera, nuestra madre es Ucrania. Para los jóvenes hoy esto es solo una moda. Son como niños que no saben con quién están lidiando. No saben de los atentados terroristas, no saben que están venerando a figuras que sembraron el terror. Pero claro, como no tienen otros héroes, pues les toca inventarse estos ídolos de barro. Tecnologías de obsesión masiva. Y no crean que todo esto es un accidente. Ya les había dicho, este es un proyecto que viene desde hace 78 años, bueno, ya, hace 2 años decía 78, o sea, hace 80 años, desarrollándose. Pues bien, los expertos lo definen como con un término brutal: tecnologías de obsesión masiva. Es manipulación cognitiva pura y dura de manual. Lo que decimos aquí en esta mesa, una PSYOPS. ¿Mm?
El sistema te dice, aquí están las tumbas, aquí están tus nuevos santos patrióticos. Ahora aprende a amarlos, porque eso es patriotismo, eso es amor a la patria. Si no eres esto, no eres ucraniano, no eres un patriota. ¿Mm? Ojo, que esta película la hemos visto en otros lados también, ¿eh? No solamente ha sucedido en Ucrania. ¿Y qué pasa si decides que no quieres amarlos? Bueno, te cae una visita de los buenos tíos, la TCC, por ejemplo, de los centros de reclutamiento para mandarte al frente, o peor aún, te visitan los agentes de 3 letras de los servicios de inteligencia. Tratar de entender esto desde la lógica de un estado normal, amigos, es imposible. Esto opera con la lógica de una secta. O te sometes a la nueva religión oficial o te destruyen. Y no hay que olvidar, y exponerlo también, la hipocresía de Occidente, ese consenso roto. Y es que mientras todo esto pasa, ¿qué hace Occidente? Pues aplaudir. En la ceremonia de este líder radical, el embajador británico estaba ahí, en primera fila, aplaudiendo, encantado de la vida. Durante años, Moscú pensó que si le demostraba al mundo que en Kiev estaba resurgiendo esta ideología extremista con la letra N, Europa iba a reaccionar. Pero se equivocaron. Ese consenso moral después de la Segunda Guerra Mundial se acabó, ya no existe. Y la prueba más cínica fue cuando un periodista alemán le preguntó directamente a Zelensky en Serbia, ¿cómo podemos ayudarles para que maten a más rusos? Señores, es la única métrica que le importa a Occidente. Mientras cumplan con esa cuota de sangre, a nadie en Europa le va a importar si hacen un saludo al sol o si veneran a terroristas del pasado. Hacen la vista gorda porque les son útiles. Por eso. Y para los que todavía creen que estamos exagerando con este simbolismo, les dejo este último dato que hiela la sangre. El reentierro de este líder radical en Kiev no se hizo cualquier día al azar. Los arquitectos de este evento lo programaron exactamente para el día 14, coincidiendo precisamente con el 88 aniversario de su muerte. O sea, un 14 y un 88, ¿verdad? Cualquiera que entienda un mínimo de historia sabe perfectamente qué espíritu se esconde detrás de esos números, ¿verdad? Nos están diciendo en la cara quiénes son y qué buscan. Pero el mundo elige mirar para otro lado. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Hasta cuándo podrá sostenerse este engaño masivo? Dejen su opinión en comentarios. Compartan este video para que más gente despierte y entienda lo que realmente está pasando detrás del telón de esta guerra. Y nos vemos pronto. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos cuatro. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.